No cabe la menor duda de que Haikyuu es uno de los más icónicos espoconos del anime. Poco tiene que envidiar en cuanto a popularidad a los Slam Dunk, Captain Tsubasa o Hajime no Ippo, obras que independientemente de su calidad, parten de una base deportiva masiva, como son el boxeo, el baloncesto y por supuesto el fútbol. Pero Haikyuu, desde el nicho del vóley, consiguió hacerse un hueco en el Salón de la Fama de los animes deportivos, y hoy, tras quedar completamente cautivado por su primer episodio, voy a contaros por qué este capítulo es perfecto. Antes de nada, decir que ya he visto Haikyuu. La idea de volver a verlo era revisitar mis animes favoritos y, bueno, a ver qué conclusiones sacaba. Obviamente esta serie es uno de esos favoritos, o sea que no iba a ciegas con este primer episodio. Un primer episodio que recordaba muy bueno, pero no a este nivel. Es una carta de presentación maravillosa, de un anime que te hará apreciar un deporte culturalmente defenestrado, al menos para el público masculino, porque en el colegio el vóley era el fútbol de las chicas, era un obstáculo en la clase de educación física, hasta el día que jugásemos a fútbol o baloncesto. Haikyuu es una carta de amor a dicho deporte, y este primer episodio lo es al anime. El episodio arranca ya en el Karasuno, con una reflexión de nuestro protagonista sobre el otro lado, ese muro infranqueable al que representa un bloqueo, para un rematador de baja estatura, y la imposibilidad de franquearlo solo, y entra el opening. Joder, qué temazo. Volvemos al pasado y nos muestran el cómo Hinata se enamora del vóley, viendo a esa persona de complexión similar a la suya, el pequeño gigante, volar como lo haría un cuervo por encima de esos bloqueos. 3 años después, finalmente, Hinata se apunta a un torneo para tener su primer partido, con un equipo de principiantes que poco tiene que hacer. Ahí se encuentra con el Kitagawa Daichi, más altos y más habilidosos, candidatos al título y liderados por Kageyama, déspota y arisco, tanto dentro como fuera de la pista, quien pone en su sitio a unos reservas que se estaban burlando de este equipo de principiantes y plantando la primera semilla de una hipotética rivalidad con el prota. Aunque ya sabemos qué pasa después. Lo que realmente se forja en esa escena es uno de los mejores dúos del Spokon y una de las mejores dinámicas de comedia dentro del medio. Empieza el partido y a la vez que nos muestran la evidente diferencia de nivel de ambos equipos, ya no solo en cuanto al marcador, sino directamente de concepto, intercalándose con el mismo, vemos el pasado de Hinata, y no sé si es la música o la paleta de colores o ambas, pero esas escenas entrenando solo o casi obligando a sus amigos para que al fin alguien le pasase una pelota, sintiendo por primera vez la experiencia de rematar, aprovechando cuando el equipo femenino descansaba, sin perder nunca la perspectiva de su sisífico objetivo, un partido. Consiguen transmitir una sensación de vacío y tristeza súper profundos, como si el esfuerzo de esos 3 años hubiese sido en vano. 3 años de esfuerzo para caer a las primeras de cambio, porque, como es evidente, pese a la tenacidad y carácter optimista del protagonista, van a perder. Están a años luz. La diferencia incluso con él, que es el único que entiende un mínimo de este deporte, es abismal. Pero, gracias a las decisiones de la dirección, consiguen hacerte ver que tal derrota es injusta. Es injusto que un equipo liderado por un tirano le esté metiendo una paliza tremenda a otro liderado por alguien que entrenó, como pudo, como el que más, pero que nunca tuvo un equipo de verdad. Transmite una sensación como de fin de ciclo, como si fuese una trama de Inazuma Eleven en la que si pierden este partido se acaba el vóley. Pero al instante el anime también sabe subirte a lo más alto, cambia la música y cambia la dinámica. Hinata demuestra sus increíbles capacidades pero lo bloquean, y de nuevo te devuelve a ese pozo de realidad. Intenta salvar una bola imposible a la que no llega, mientras el rival ni lo intenta. Van a caer ante un equipo que toma el sueño del prota como un mero trámite, provocando en Kageyama el asombro por Hinata, pero la ira por sus compañeros, con la que si algo deja claro es que, pese a esa actitud autoritaria, ama el voleibol. Una tan dura como previsible derrota concluye con el mejor momento del partido. Tras un error, producto de ese amateurismo, y otra demostración atlética soberbia, Hinata, libre de marca, en un clímax abocado al éxito, falla. Se acaba el partido y el rey, cautivado por la actitud de ese pequeño gigante, le pregunta qué ha estado haciendo estos 3 años. Pregunta pesada como una losa sobre esos 3 solitarios años que vimos a lo largo del encuentro. Primer y único partido en la escuela media. 0 sets ganados, 31 minutos de juego y probablemente ningún punto anotado por sí mismo. Salimos del pabellón con esa estética de atardecer y esas mismas vibraciones similares a las de su pasado, y Hinata, entre lágrimas, desafía a Kageyama, presentando al final boss desde el capítulo 1. Bueno, no, devolviéndonos la esperanza al final del episodio, con esa mítica pieza hipermotivadora de la excelsa banda sonora de Haikyuu, donde vemos su entrenamiento tras el torneo y, finalmente, su ingreso al Karasuno, equipo del pequeño gigante en el que nuestro apasionado protagonista podrá, finalmente, derrotar a... ¡Oh, mierda!
En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Después de ver este primer episodio, aunque seguramente condicionado por mi amor previo por la serie, me sentí en la necesidad de contarlo. Si habéis llegado hasta aquí sin ver la serie, lo primero, wow, y lo segundo, haceros un favor y vedla. Y si os ha gustado, un like, una suscripción, un comentario, lo que sea, se agradece un montón. Sin mucho más que decir, nos vemos.